noches, iglesia. Damos gracias a nuestro Padre porque Él es nuestra roca firme en todo tiempo. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro alto refugio. Gracias, Señor, porque ponemos nuestra esperanza en ti, Padre Santo, porque ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Y tú nos das una paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, Padre, donde podemos estar seguros, Señor, de que tus planes son mejores que los nuestros, Padre Santo. Gracias, Señor. En su presencia voy a estar, sin manchar de él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe.
noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, reunidos nuevamente por este medio y contentos porque es su palabra y es la palabra de Dios que siempre está hablando a nuestra vida, que siempre la palabra del Señor trae ese orden que solamente Dios lo puede dar en nuestra vida, en nuestro caminar. Es Dios en su gran misericordia que le ha placido poner su mirada en nuestros pasos, en los pasos que damos en nuestra vida. Así que te animo que ores conmigo por este tiempo de palabra. Señor, gracias. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, estar aquí juntos por este medio. Gracias, Señor, porque entendemos que en este tiempo es tu misericordia. Es tu gran misericordia, Señor, que en un tiempo tú nos alcanzaste. En un tiempo a ti te plació, Señor, poner tu mirada en nuestra vida. En el nombre de Jesús, seas tú, Señor, obrando mediante tu palabra, seas tú hablándonos, Señor, seas tú trayendo esa fortaleza, seas tú trayendo ese aliento, sea tu palabra como ese espejo, Señor, en el nombre de Jesús, mostrando cómo está nuestro corazón, mostrando, Señor, lo que tenemos que hacer. Te damos las gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios siempre nos está hablando, como cada jueves, y en esta noche estamos recordando muchas cosas acerca de cómo Dios obra en el corazón del hombre y cómo el hombre también hoy en día se encuentra. Y si hablamos acerca de cómo el hombre hoy en día está viviendo o cómo realmente estamos viviendo en estos tiempos, donde continuamente somos bombardeados, ¿verdad?, a poner nuestra mirada en lo que este mundo nos ofrece. Y este mundo está ofreciendo muchas cosas, bueno, tanto al creyente como al hombre que no conoce a Dios. La diferencia es que al hombre que está caminando en este mundo sin oír la palabra de Dios, simplemente está siendo llevado, está siendo arrastrado por la corriente de este mundo. A diferencia del creyente a quien Dios ha alcanzado, ¿verdad?, mediante su misericordia. El creyente está siendo de una forma u otra bombardeado de muchas cosas para que su mirada sea desviada, sea puesta, para que sea entretenido en lo que el mundo le está ofreciendo. Y por otro lado, en la vida del creyente está simplemente teniendo esos momentos donde sus propios deseos, ¿verdad?, sus propios pensamientos o sus muchos pensamientos les quiere llevar por una senda, por un camino donde no está Dios. Ciertamente el creyente está siendo bombardeado por muchas cosas, pero aún más son esos deseos que están, como dice la palabra, en el corazón del hombre. O como Jesús lo habla en la palabra en Marcos 7, habla que hay pensamientos en el corazón del hombre. Y estos pensamientos son los que salen y contaminan, ¿verdad?, al hombre. Estos pensamientos mayormente son más fuertes cuando cada creyente está pasando un escenario totalmente distinto, totalmente contrario en su caminar, en su día a día, aquellas situaciones que se presentan y nos toca vivir a cada uno de nosotros, donde por más de una vez hemos tropezado o has tropezado y vuelto con lágrimas a pedir socorro al Dios de gloria. A veces por momentos nos hemos desanimado viendo aquellos errores que cometemos consecutivos o continuos en nuestro caminar. Y hay desánimos a veces en este proceso, porque es un proceso.
Pero déjame decirte también que todo ello, que todo lo que hoy en día, ¿verdad? Puedes estar pasando, así como cuando agarramos aquel producto que es un producto de consumo, tiene una fecha de caducidad. Ciertamente cualquier situación que estemos pasando, cualquier momento que esté aconteciendo en nuestra vida hoy en día, tiene una fecha de caducidad. Ciertamente se va a terminar. Y no estamos hablando que se acabarán los problemas, no estamos hablando que se acabarán las circunstancias, sino que se acabará aquel pensamiento que por momentos ha gobernado tus pasos, que por momentos gobierna tus emociones, que por momentos gobierna tus palabras y que por momentos gobierna tu vida. Es importante, es relevante que sepas que la palabra oída continuamente en nuestra vida lo va a hacer, lo vas a ver en tu vida. Como el Espíritu de Dios empieza a vivificar, esa palabra vivificar o dar vida en aquellas áreas donde está siendo procesado o en aquellas áreas donde está siendo procesada, donde ciertamente la palabra de Dios está siendo probada en tu vida, en tu corazón. Dios en su gran y soberana voluntad está tratando con cada hijo, está tratando con cada hija. Dios es un Dios de procesos. Dios es un Dios que moldea el corazón del hombre. Romanos 8, verso 11 nos habla de eso. Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará o dará vida también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vamos a leer ahora en la traducción viviente. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Qué maravilloso versículo, ¿verdad? Cuando leemos este versículo dice la palabra del Señor que el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros va a dar vida a nuestro cuerpo, a este cuerpo. Solamente es el Espíritu de Dios quien va a hacer esa obra en nuestro corazón, en nuestra vida. Así es que no nos desanimemos. Si aún estamos pasando aquel proceso donde hay tropiezos, y lo cierto es que los hay. No es que todo sea color de rosas o todo sea una alegría para aquel creyente que está pasando un proceso, para aquel creyente que está aprendiendo a caminar, a depender de Dios, para aquel creyente que está aprendiendo a oír a la palabra de Dios en su vida. Hay tropiezos que pasan. Estamos hablando de algo que sucede. Estamos hablando de algo que se vive. No queremos hablar algo fantasioso solamente. O no queremos ser, en parte, no hablar la realidad que cada persona, que cada creyente está viviendo en estos tiempos. La realidad que puedes estar teniendo hoy en día cambiará. Y aquel giro que se da en la vida del creyente, ¿cierto? Solo será permanente si es originado o si es consecuente o si es producto de oír la palabra de Dios continuamente en su vida. Porque también podemos mencionar que hemos visto o capaz hemos también vivido o hemos aplicado nuestras fuerzas, hemos brindado capaz una apariencia o hemos tratado de corregir algo en nuestra vida, pero ciertamente después hemos visto un fracaso, hemos visto de nuevo el tropiezo otra vez en lo mismo, porque lo hemos hecho en nuestras fuerzas o hemos brindado una apariencia. Pero lo cierto es que la palabra de Dios hace esa obra maravillosa en nuestra vida.
No es mediante la fuerza del hombre, ni por lo que el hombre deje de hacer, es solo por su espíritu. Como dice en Romanos 8, verso 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice la palabra del Señor: mas si por el espíritu haces morir las obras de la carne, vivirás. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo será ello en nuestra vida? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo aplicarlo? El espíritu hace que esta carne, ¿verdad?, el espíritu de Dios, el espíritu que Dios ha derramado en nuestro corazón, cuando Él nos alcanzó, dice que hace morir esta carne. Y cuando la Biblia habla de carne o de naturaleza pecaminosa, está hablando acerca de la voluntad del hombre, acerca de sus muchos pensamientos, acerca de sus muchos deseos, acerca de sus muchos placeres. Y la palabra está hablando que el espíritu hace morir esta carne con sus muchos deseos, pensamientos, placeres. Hace que nuestros deseos o nuestros muchos pensamientos no cobren vida, donde es el Espíritu de Dios que nos encamina y nos direcciona. Ahora la pregunta es: ¿cómo se aplica esto? Y lo cierto es que Jesús lo dijo. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. En Juan 6:63 lo dice. Y dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios, dice el Señor, la palabra, su palabra, son espíritu y son vida. Y en Romanos te dice: más aquel que haga por el espíritu morir las obras de la carne. Y lo maravilloso es que la palabra de Dios, ¿verdad?, hace esa obra que a su tiempo, al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo, no como queremos, sino en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. El tiempo de Dios es maravilloso. Al tiempo de Dios se manifestará o se dará a conocer esa obra que Dios inició en tu vida. ¿Lo crees? ¿Crees que se va a dar en tu vida? ¿Crees que lo vas a ver? Créelo, porque ciertamente Dios es un Dios fiel que cumple su promesa. Dios va a cumplir aquella promesa que ha sido derramada sobre tu corazón. Dios va a cumplir aquella obra que ha comenzado en un tiempo en tu vida. Él lo va a hacer. Tienes que creerlo, que Él lo va a hacer. ¿Es algo fantasioso? No. ¿Es algo lejano? No. Lo vas a ver. Cualquiera que sea la situación que puedas estar pasando, cualquiera que sea el contexto que estés viviendo hoy en día, ciertamente Él es fiel. Él va a hacer esa obra maravillosa en tu caminar. Lo vas a contemplar, pero solamente lo vas a poder ver mediante la palabra oída, continuamente mediante la palabra regada en tu vida, ¿verdad? Que estos ojos y estos oídos naturales que tenemos hoy en día no te jueguen una mala pasada, ¿verdad? O te hagan pasar ese mal rato, ¿no?, que dura a veces semanas o a veces dura meses. Que estos ojos y estos oídos no te hagan esa mala jugada en estos tiempos, sino que la palabra de Dios sea tu fortaleza, que la palabra del Señor sea tu pronto ayuda, que la palabra del Señor sea tu aliento, que la palabra del Señor sea la fuerza que tú necesitas. Y ciertamente la palabra hace una obra espectacular en el corazón del hombre. La palabra es lo que tú realmente necesitas. Tienes que creerlo, que en la palabra del Señor, por más que haya cosas que no lo estamos palpando o tocando o viendo con nuestros ojos naturales, lo cierto es que algo está sucediendo en tu corazón. La palabra está haciendo esa obra maravillosa en tu vida y ciertamente se está dando
Créelo, como dice el Salmo 119, verso 92 al 93. Dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado, porque con ellos me has dado vida. Qué impresionante y qué maravillosa es la palabra, porque la palabra nos dice en este salmo: tu ley, si tu ley no hubiese sido mi delicia. Y ciertamente hay procesos donde la palabra del Señor, en un comienzo, nos cuesta ir a la palabra, ¿no? Hay momentos que a veces nos hemos quedado dormidos cuando hemos empezado a leer la palabra. Momentos en los cuales hemos leído y no hemos entendido absolutamente nada. Momentos en los cuales estamos ahí luchando con esta carne. En vez de ver alguna cosa en la tele, el celular, hemos preferido esas cosas que ir a la palabra de Dios. Hay procesos, hay etapas. Lo cierto es que la palabra de Dios en el tiempo de Dios, la palabra del Señor, y cuando empezamos a tener ese hábito de ir a la palabra del Señor continuamente en nuestra vida, la palabra va a ser más dulce que la miel misma. Vamos a disfrutar ir a la palabra. Lo que no entendíamos en un tiempo, lo vamos a poder comprender por la misericordia. Y esa obra es de Dios. Esa obra magnífica y maravillosa es de Dios. Donde empezamos a ver la obra que Dios está haciendo en nuestra vida. Vayamos a su palabra. En ella está la vida que desde mucho antes Dios ha preparado para que camines en ella, para que pasees por la senda de su voluntad, siendo guiado por su voz y llevado de la mano de Dios. Ánimo, no te desanimes. Yo te animo en esta noche para que sigas poniendo tu mirada en Dios. No te distraigas por las cosas que estás viendo. No te desanimes por las cosas que estás oyendo hoy en día. Pueden ser muchos, no lo sé. Pueden ser distintos a lo que uno está pasando. Puede ser que sí. Puede ser más fuerte, puede ser más grave, puede ser más delicado. Seguro que sí. Pero lo cierto es que para Dios, hermanos, no hay nada oculto. Él sabe las cosas que tú estás pasando. Él es conocedor de las cosas que están sucediendo en tu vida. Y Dios ciertamente, en medio de ese escenario, Dios tiene un propósito glorioso para ti, para tu vida. Porque cuando Dios te alcanzó, cuando Dios te llamó, ciertamente lo que ha pasado es que Él tomó tu vida. Y tu vida está en sus manos, donde Él va a hacer aquella obra maravillosa en tu corazón. Ánimo, que no te desanime la realidad que puedes estar viviendo hoy en día. Así que vamos a orar por este tiempo de palabra. Señor, gracias por tu palabra. Ciertamente, Señor, tu palabra es vida. Señor, la única forma de poder contemplar aquella senda que tú ya has establecido, la única forma de poder contemplar aquel camino, aquellas obras que tú has preparado desde mucho antes, Señor, desde muchos tiempos atrás, es por medio de tu palabra oída, es por medio, Señor, de tu palabra en nuestra vida. Te damos las gracias, porque eres un Dios de misericordia y fiel. No merecemos nada de ti, pero en tu misericordia te ha placido escogernos. Y si a ti te plació escogernos, Señor, llamarnos, alcanzarnos, o si estás llamando a aquella persona, Señor, gracias. Porque en ti, Señor, estamos seguros. En ti estamos confiados. En ti, Señor, en el nombre de Jesús, estamos firmes. Te damos las gracias, Padre, por tu gran y soberana voluntad y grande misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo.